¿Les parece bien si oramos para comenzar? Dios, ayúdanos a transmitir este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada matrimonio que con tanto amor el día de hoy se está conectando, Señor, y está invirtiendo tiempo en aprender de tu palabra. Úsanos a Osmara y a mí, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Pues bueno, voy a empezar yo. Y vamos a empezar con la esposa distraída. Y lo primero que me gustaría que leyéramos es Tito 2. Vamos a leer Tito 2 del 3 al 5. Y dice, ahí les va, Tito 2 del 3 al 5. Y dice, las ancianas deben portarse como quien ama a Dios, no dadas a las habladurías ni a la bebida. Al contrario, deben ser maestras del bien. Han de enseñar a los jóvenes a amar a sus esposos e hijos, a ser prudentes y puras, a cuidar del hogar y a ser buenas y obedientes con sus esposos, para que nadie hable mal de la palabra de Dios. ¿Sí? Está fuerte, ¿no? Sí, las ancianas. Está fuerte, ¿no? Y el que seamos buen testimonio, ¿no? Básicamente nos está diciendo eso, el que seamos buen testimonio. Sí. Entonces ahora quiero que, para que podamos entender esto de un poco de los esposos distraídos, es cuando podemos poner un ejemplo a lo mejor de un matrimonio en donde el esposo está trabajando y a lo mejor haciendo una maestría o tiene doble trabajo o hasta triple trabajo, que tiene mucha actividad y entonces el esposo básicamente su prioridad es el trabajo, ¿verdad? Y empieza a estar trabajando constantemente o estudiando y entonces sus prioridades se desequilibran y empieza a perder y empieza a ser un esposo ausente, ¿sí? En casa. Y entonces, como mujeres, muchas veces cuando sucede eso en el matrimonio, las esposas empiezan a tratar de llenar ese vacío o esa ausencia de su esposo, ya sea con actividades o con los hijos, nos enfocamos muchísimo en los hijos, o con actividades en sociales, o con amigos o en la familia. A lo mejor te refugias mucho en tu familia, en tus papás. Entonces, ese vacío, esa ausencia de tu esposo, en tu mami, ajá, en esa ausencia empieza a ser saciada por otro tipo de cosas que no debe de ser. Entonces, de cierta forma es que nos empezamos a distraer de nuestras prioridades. Empezamos a perder el orden de nuestras prioridades. Entonces, todo nuestro tiempo y nuestra energía que debemos invertir en nuestro matrimonio, lo estamos invirtiendo en todo menos en eso. Y no estamos luchando ninguno de los dos por nuestro matrimonio. Y eso habla un poco de lo que podría ser esposo y esposa distraídos. ¿Sí? La distracción quiere decir a que pierdes tus prioridades, a que no le dedicas el tiempo, la energía y el tiempo a tu matrimonio correctamente. Sí, que no luchas por él. Yo busqué una definición de distracción bíblica, bíblica, y me encantó porque una de las definiciones es falta de enfoque. Sí. Falta de enfoque. Que es como tener algo en segundo plano, que sabes que está ahí, sabes, no sé si en algún momento has utilizado una cámara y entonces sabes que algo está ahí, pero los lentes desenfocas y entonces está en segundo plano y está borroso atrás. Sabes que está ahí, sabes que debe estar, sabes, pero no estás enfocado. A veces como que nos confiamos, ¿no? De que pues ahí está mi esposo, ahí está mi esposa. Dormimos juntos. Estamos juntos, o sea, no pasa nada, pero lo demás, tenemos que seguir haciendo lo demás. Entonces, eso habla un poco de la distracción, ¿no? En cuanto al matrimonio. Y ahora vamos a ver unos puntos, cómo es que nosotros podemos solucionar esa distracción como esposas. Y para que nosotros podamos encontrar esa solución o esa forma de evitar ser distraídas, como mujeres tenemos que encontrar la raíz, ¿no? La raíz o la causa, el por qué hemos caído en esa distracción o hemos caído en llenar ese vacío que debería de ocupar nuestro esposo, que lo estemos haciendo en otra cosa. Entonces, el primer punto es cuando tenemos, o sea, la primer causa, el por qué somos mujeres distraídas o esposas distraídas, es porque nuestro marido es distraído.
¿verdad? Entonces es mi culpa. No, pues un poquito. Es el esposo distraído, ¿verdad? Y es cuando el esposo está ausente o el marido está ausente, hay una vulnerabilidad emocional en la mujer o en el matrimonio, hay una vulnerabilidad emocional. Entonces tratamos de llenar, como les explicaba, ese vacío emocional con nuestros hijos, con actividades. Entonces nosotros tenemos que tener una claridad, ¿verdad? De que no podemos desenfocarnos, como dices tú, el enfoque, no perder el enfoque, porque a veces decimos, pues si él está ausente, pues bueno, pues yo hago mi vida. No, al contrario, tenemos que ir tras nuestro esposo para generar esa atmósfera en nuestra casa. Sí, es que me puse a pensar en que lo más fácil siempre es irte con la corriente. Es decir, lo más fácil es decir, si él está distraído, pues yo estaré distraída. Si a él no le importa, a mí tampoco me va a importar. Si a él no le invierte tiempo, yo tampoco le voy a invertir. Y es como que pensamos que eso puede funcionar. Es como, está bien, le doy su espacio, está bien, pero termina por ser la destrucción de los intereses en común. Exacto, y es como, y eso pasa muchísimo. Si se ponen a pensar, es de como, estamos súper bien, o sea, él está en su trabajo, yo estoy con mis amigas, o él está en el trabajo y yo en el club, o no sé dónde pueden estar. En actividades jugando, bueno, aquí juegan mucho, algo juegan. Sí, ¿lo traen? Bingo. Bingo, no sé qué juegan aquí. En el norte algo juegan en las tardes, luego muchas señoras. Pero ¿el póker? Bueno, también ese, o pierden, como dicen, pues estamos bien, pero verdaderamente no estamos bien. Cuando hay un marido ausente, cuando hay un esposo ausente, nosotros no debemos de actuar de la misma forma. Nosotros tenemos que ir atrás de nuestro esposo para generar esa atmósfera, para que él sienta que la atmósfera en casa es un lugar cómodo, en donde él quiera llegar. Romper el círculo vicioso, romper el patrón. Exactamente. Nosotros tenemos que orar y tenemos que saber que la oración de una mujer justa es poderosa. La oración de una mujer que hace lo contrario a lo que estábamos viendo ahorita, la distracción, o lo contrario a estar desenfocados. Cuando estamos enfocadas como mujeres, cuando somos mujeres justas, nuestra oración es poderosa y nuestra oración va a traer transformación, nuestra oración va a traer ese equilibrio, ese enfoque en nuestro esposo para que empiece otra vez esa armonía y para que empiecen a luchar y a trabajar y a ponerle ímpetu a su matrimonio, ¿verdad? Entonces ese es el primero, ¿no? El marido distraído. Y tenemos que saber que cuando nos apartamos y caemos en ese mismo círculo vicioso, les aseguro que caemos en eso, es derrota, es un matrimonio desquebrajado, no es un matrimonio destruido, no va a traer ningún beneficio eso. ¿Ok? Entonces vemos ahí el marido destruido. El segundo punto, que creo que muchos nos vamos a identificar aquí, es ser mamá. El ser mamá a veces nos puede desenfocar muchísimo y podemos cambiar las prioridades, ¿no? Y el enfoque que tenemos que tener en nuestra vida. Y muchas veces las mujeres sabemos que nuestros hijos a veces demandan muchísimo, ¿verdad? Y más en la etapa chiquita y en la etapa en la que están aprendiendo a dirigirse en el mundo ya medio jóvenes adultos, es una etapa complicada. Entonces a veces absorben muchísimo de nuestro tiempo y de nuestra energía, de nuestra capacidad mental, porque estamos constantemente como mujeres pues queriendo ayudarles, ¿no? Y sentimos esa responsabilidad tan fuerte, pero a veces ese angustia o esa ansiedad o empezamos a perder nosotros el enfoque de nuestro matrimonio. Y tenemos que tener esa claridad en nuestra mente, tenemos que tener esa claridad de que primero es nuestro matrimonio. Sí. Y yo les quiero decir algo. A mí, Dios, cuando estaba chiquitita, Juli,
Yo estaba, Juliana, no me importa nada más, es Juliana, y creo que ya se los he platicado. Juliana es primero y necesito atenderla, y necesito protegerla, y necesito educarla, buenos hábitos, obediente, educada. Yo estaba enfocada en Juliana. Y en eso mi mamá me dijo, hija, sí cuida a Juliana, pero no descuides tu matrimonio, que es más importante. Y me dijo mi mamá, Juliana va a volar, tus hijos van a volar y se van a quedar ustedes dos solos. ¿Qué vas a hacer? Porque te dedicaste a tus hijos y a tu matrimonio no. Qué sabia mi suegra. Pero sí, la verdad, sí. Entonces, perdemos el enfoque muchas veces en eso cuando estamos con los hijos y tenemos que tener esa claridad. Y también educar a nuestros hijos, que eso es algo muy importante, el educar a nuestros hijos, que ellos también tienen que entender que la prioridad es el matrimonio, que también mamá debe de estar con papá, ¿sí? Que mamá debe de tener ese tiempo con su esposo y tienen que tener ese momento, porque a veces los hijos son demasiado demandantes y no mamá tú conmigo, y se pierde ese tiempo que debe de tener. Entonces nosotros tenemos que tener claro que tenemos que dedicarle tiempo de calidad, sí, y nuestra energía a nuestro matrimonio, porque en un futuro los hijos vuelan y nos quedamos nosotros. ¿Y qué tipo de matrimonio vas a tener si te has enfocado en tus hijos todo el tiempo y pues simplemente no le dedicaste, no lo construiste, ¿no? Tu matrimonio? Entonces, ese es el punto número 2. El punto número 3, perdónenme, es la sobrecarga. ¿Sí o no? Como mujeres. Porque admiro y demasiado a todas las mujeres que trabajan un horario corrido pesado de 7 de la mañana a 7 de la noche, y después van por los niños a la guardería, los traen, hacen de comer, hacen el desayuno, preparan loncheras, preparan ropa para el día siguiente, lavar ropa, hacer casa. Es una cantidad de actividades que hacen las mujeres, que es una sobrecarga que obviamente terminan el día y lo que menos quieren es ponerle atención o dedicarle tiempo al esposo, porque ya hicieron demasiadas cosas. Entonces tenemos que tener claro que nuestra prioridad es el matrimonio. A lo mejor vamos a tener que hacer algún sacrificio, a lo mejor decir, pues no puedo tener un trabajo. A lo mejor tú dices, híjole. Y es que el desenfoque o la distracción te lleva a sacrificar lo más importante. Exactamente. Para sí, atender cosas que no son tan importantes. Exactamente, y a veces decimos, no, es que voy a tener un ingreso mucho más alto, o sea, nos conviene. Pues sí, vas a tener a lo mejor en tu cuenta de banco unos ceros de más, pero en tu matrimonio, o sea, cero progreso, cero construcción, o sea, tu matrimonio va a estar seco, frío. Entonces tenemos que entender que va a haber cosas que vamos a tener que sacrificar para que lo más importante esté sólido, para que lo más importante esté en el lugar correcto, para que lo más importante esté floreciendo, ¿verdad? Como matrimonio. Entonces tenemos que a lo mejor también poner días, decir, ¿saben qué? Vamos a invertir un día a la semana a una niñera, o a lo mejor pedirle a nuestros papás o a nuestros suegros que nos cuiden a los niños, porque necesitamos este tiempo. Yo necesito, a lo mejor como mujer, salir un rato de la rutina, de la sobrecarga que a veces tenemos, para poder tener ese tiempo en matrimonio. Y algo importante aquí de la sobrecarga en la mujer es que el esposo también ayude en casa, que el esposo también ayude con los hijos. Hey, ayúdame, ahora tú bañas a los niños, que se pongan de acuerdo en cómo lo van a hacer, ¿no? Que a lo mejor tú los llevas al fútbol y yo los recojo de acá, o tú los llevas y yo los recojo, o tú los recoges y yo los llevo, tú los bañas, que se dividan la carga, porque la responsabilidad de los hijos es de los dos, no solo de uno. Entonces eso va también a aligerar un poco la carga de la mujer, y eso va a hacer que puedan funcionar un poco más como matrimonio, ¿no? Y el punto número 4 es relaciones fuera de prioridades, que sería lo que estaba hablando Josué, que sería relaciones fuera de enfoque, ¿no? Fuera del lugar, donde están desenfocadas. A veces hay relaciones, sea familiares, amigos, padres, que están ocupando el lugar de tu esposo.
que a lo mejor puede ser que pases muchísimo tiempo hablando con tu mamá o tu papá, o a lo mejor pasas muchísimo tiempo hablando con algún amigo, con alguna amiga, que te está quitando el tiempo que deberíamos estar invirtiendo en nuestro matrimonio. A lo mejor alguna relación muy cercana que empieza a reemplazar tu relación en tu matrimonio, que puede ser tus papás, a lo mejor pueden ser algunos amigos, o también que te la pases en la casa de tus papás todo el día, que prefieras estar ahí que estar construyendo tu matrimonio. Entonces tenemos que saber que para tener una pareja unida, una pareja en donde hay armonía, en donde se llevan bien, donde están floreciendo, tenemos que separar ese tiempo. Tenemos que trabajar todos los días, luchar todos los días por el matrimonio. Tenemos que luchar por esta relación continuamente, que sea nuestra prioridad, que sea nuestra prioridad. Nosotros a lo mejor vamos a tener que sacrificar algunas cosas para que nuestro matrimonio florezca. Vamos a tener que decirle no a algunas relaciones, no a algunas salidas, porque esto es más importante. Porque esto es lo que Dios quiere que nosotros fortalezcamos, que es lo que Dios quiere que esté fuerte, sólido, porque a partir de un matrimonio sólido es que las familias van a ser sólidas y fuertes, sí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a proteger nuestra relación. Nosotros tenemos que protegerla a como dé lugar nuestro matrimonio, ¿sí? Sí, y yo creo que, bueno, Osmar habló para la mujer distraída, y ahí nos salpicó un poquito a los hombres, pero yo me puse a pensar de muchas cosas, y es que siempre repercutimos el uno al otro, siempre la palabra así como dos son mejores que uno, también cuando tenemos distracción en nuestro corazón nos dividimos. Así como la atención multiplica, la distracción divide. Y cuando entendemos este principio, nos damos cuenta por qué estamos como estamos, por qué no avanzamos, por qué nuestra relación no va para adelante, por qué pareciera que en lugar de dar muchos pasos para adelante, damos uno para adelante y tres para atrás. ¿Por qué? Porque estamos desbalanceados, estamos divididos, tenemos menos fuerza, vamos uno para el norte y otro para el sur, estamos distraídos. Y esto a veces no nos damos cuenta. Yo voy a hablar del esposo distraído y me voy a enfocar en Salomón, hijo de David. Después, la palabra nos enseña que después de Jesús, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra fue Salomón. Y me impacta, ahora que estudié Salomón, 700 esposas. ¡Qué barbaridad! No, 700 esposas. Tenía 300 concubinas. Y me impacta, Salomón es el hijo que tuvo David con Betsabé. Y me pregunto, ¿por qué tenía Salomón tantas esposas? Esa es una pregunta. No sé si logro contestármela algún día, pero la única parte que me contesta un poquito esa pregunta, siendo un hombre tan sabio, es que Salomón construyó por instrucciones de Dios el primer templo en Israel. Salomón tenía esa capacidad, y Salomón hizo algo precioso, un lugar para generar culto a Dios, el primer lugar físico con las características que Dios le entregó, un lugar hermoso, un lugar que desde antes se había prometido, pero él lo logró. El Señor lo que le prometió a David lo cumplió con su hijo Salomón, y fue algo precioso. Y cuando leemos cómo estaba construido, fue algo padrísimo. Y dice la palabra que Salomón llegó un momento donde le decía a la gente: ya no traigan oro, ya no traigan cosas porque ya lo hicimos, ya. Y Salomón, creo que lo consumió sus capacidades
y comenzó a generar otros templos. Ahorita voy a hablar un poco de eso, pero después siguió haciendo muchos proyectos más, muchas construcciones más. Salomón, el templo no fue la única edificación que él tuvo. Y quiero leer Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 11. Y Primera de Reyes 11 es los últimos días de Salomón. Dice: cuando Salomón ya era un anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto y comienza a hablar a los dioses, a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Miloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas. En el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, Salomón construyó esos santuarios para que todas las esposas extranjeras quemaran incienso y hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien le había aparecido 2 veces, 2 ocasiones Dios habló con Salomón. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Fíjense cómo ahí se rompe la herencia, o ahí se lo rompe el legado de Salomón, y no hereda a sus hijos, sino hereda a un siervo. Y quiero que comencemos con esta premisa de lo que a mí me tocó. Me puse a meditar mucho en esto. Cada vez que el matrimonio está desenfocado, lo que estamos generando es que no podamos heredar, o que no podamos suplir para cuando nosotros no estemos. Creo que la palabra idónea es legado. Que no podamos dejar un legado de fe a nuestros hijos por estar distraídos en cosas. Fíjense, por estar distraídos en cosas. El objetivo de Dios para la vida de Salomón era construirle templo a Dios. Era templo a Dios para adorar al Dios de Israel, al Dios que su padre, dice la palabra que David estaba en sus manos manchadas de sangre de tanta gente que había matado, porque él había conquistado demasiado. Él no se mantuvo en su casa, porque él sabía que estar en su casa le daba mucha tentación. Y el único día que se quedó en su casa, salió al balcón y se acostó con una mujer. Y entonces él aprendió a estar afuera, a estar en lucha, conquistando. Sus manos estaban derramadas de sangre. Y el Señor dice: ¿y dónde está el culto a mí? ¿Dónde está lo que están ofreciendo? Entonces el Señor no entregó el templo a David porque sus manos estaban manchadas de sangre. Y Dios, con su misericordia, Dios con lo precioso, con lo increíble que es, le dijo a David: no vas a construirme tú el templo, lo va a construir tu hijo Salomón. El que tuvo con Betsabé, ¿verdad? Recordemos que el primer hijo murió y su segundo hijo fue Salomón. Y lo increíble de esto es que el objetivo, el propósito de Salomón era edificar un lugar para avergonzar al diablo. Edificar un lugar donde se rindiera culto, un culto a Dios, al Dios de Israel, a Dios nuestro Señor, para que se rindiera culto a Él. Y se ocupó tanto haciendo un lugar para culto a Dios, que se distrajo y no le rindió culto a Dios. Qué increíble que la distracción de Salomón en su relación con Dios le sirvió a Dios desenfocadamente, porque le construyó un lugar para que otros adoraran,
pero él no adoró. ¿Cuál fue la consecuencia? Que debilitó su relación con Dios. Y quiero comenzar diciendo, si nuestra relación con Dios es distante, si nuestra relación con Dios no es la prioridad, está distraída, entonces automáticamente todas las demás relaciones van a estar distraídas. Todas las demás relaciones. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que él estuvo tan distraído que dijo, soy un excelente constructor. Soy tan excelente constructor. Y quiero decirles algo. Que muy probablemente Salomón tenía tantas esposas y concubinas porque en aquel entonces se hacían tratos de esta manera. Se generaban acuerdos con reyes, con príncipes y con empresarios por medio de casar a los hijos. Y entonces Salomón, yo me imagino que lo que sucede con Salomón fue que él dijo, ok, me caso con tu hija y vamos a hacer algo juntos. Me caso con tu hija y vamos a hacer algo juntos. Me caso con tu hija, me caso con tu hija. Ajá. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Salomón terminó construyendo templos para los dioses de los hombres que su padre derrotó. ¡Qué increíble! Y a veces yo me pongo a pensar en esto. Si el hombre más sabio sobre la faz de la tierra se desenfocó y se desvió y se distrajo, entonces cualquiera nos podemos distraer. ¿Estás de acuerdo? El peor error de Salomón es pensar que él lo sabía todo y que no podía distraerse. Él dijo, yo soy tan enfocado y yo que no puedo. Entonces, el peor error termina siendo nuestra confianza en nosotros mismos. Dios le habló cuidadosamente a Salomón 2 veces, menciona. 2 veces le habló y le dijo, cuidado con lo que estás haciendo. Dice que audiblemente, no sé si de los que estamos aquí alguien ha escuchado a Dios audiblemente. Yo quiero decirte algo, yo nunca lo he escuchado audiblemente. Yo lo he escuchado en sentires, en mi corazón, lo he escuchado en pensamientos, en sueños, lo he escuchado por medio de su palabra, pero yo audiblemente nunca lo he escuchado y te soy bien honesto y no pasa nada. Creo que gente tiene ese don. Bueno, Dios le habló audiblemente. ¿Qué pasa? Que cuando estamos distraídos, ni la voz de Dios es importante en nuestra vida, ni la voz audible. Se distorsiona, ¿no? Hay gente que le está diciendo a Dios, háblame, y Dios se la pasa hablándole y no le escuchamos. Eso quiere decir que nos hace falta estar presentes a su presencia. El problema no es si su presencia está o no está en tu hogar. El problema es si tú estás presente a su presencia. Si nuestro oído está abierto a su voz porque Dios está hablando. Número 3, tenía tantas cosas por hacer que se olvidó buscar a Dios. Hizo un hermoso lugar para buscar a Dios, pero él no buscó a Dios en ese hermoso lugar. Estaba tan ocupado sirviendo a su Señor que se le olvidó buscar a su Señor. Se sentía tan sabio y tan estable que esa fue su perdición. Dice la palabra, el que no ha caído, cuídese de no caer. El que no se ha distraído, cuídese de no distraerse. Y es que si nuestra relación con Jesucristo no es estable y directa y enfocada, ninguna otra relación lo estará. Muchas personas se desgastan tratando de resolver esta relación y tú no podrás enfocar esta relación si antes no está enfocada tu relación con Dios. Claro. ¿Quieres decir algo de esto? No, pero es totalmente, o sea, es las prioridades. Si nuestras prioridades, que la primera es nuestra relación con Dios como personas, como individuales, pues va a ser imposible que nosotros tengamos una relación sana. O sea, tiene que estar alineado primero esto para que esto esté alineado. Fíjate, ¿y qué pasa? Consecuencia. Dice la palabra que Salomón murió feo, murió locochón y medio abandonado y medio solo. Es increíble, un hombre tan sabio, un hombre con tanto recurso, un hombre, alguien de renombre, alguien increíble, alguien que hizo una hazaña preciosa para Dios, que es construir el primer templo donde se generara culto a Dios. Y murió tan mal, ¿no? Y me pongo a pensar en esto, ¿por qué?
Porque la ocupación siempre será sinónimo de distracción. Hay gente que está tan ocupada buscando el pan para su casa que se desenfoca de tener comunión en su casa. Exactamente. Sí. Por eso es tan importante que hagamos ese sacrificio, ¿no? Es decir, esto no es importante, esto es importante. Ahí te va otra. No, si Dios me habló cañón, ahí te va. La ocupación termina siendo sinónimo de escape. Como no quiero confrontar cosas en mi casa, entonces prefiero irme de mi casa para no confrontar cosas en mi casa. No quiero estar en mi casa. Ahí te va otro. Como en mi casa no me siento honrado, me iré al lugar en donde sí me siento honrado. Y esa es distracción. Y ese no es un problema ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tu familia. Es un problema tuyo. Es un problema tuyo. Si no resuelves esto, tú, hombre, en tu corazón, nada más se va a poder resolver. Y quiero decirles algo que me impactó cuando estaba meditando en esto. ¿Por qué los hombres somos tan hambrientos de generar, de almacenar y de conquistar? Porque desde niños, a veces, los papás cometen un error y generan amor y generan, puede ser más amor y comprensión. ¿Cómo se dice cuando? Aceptación. Los papás generan más amor y más aceptación con los hijos que mejores calificaciones, mejores notas tienen. Entonces, el hombre crece diciendo, entre mejores notas saco en la empresa, más apreciado seré en mi casa. Y eso es algo que está el chip ahí. Claro, sí, mientras mejor puesto tenga, mientras más dinero lleve a la casa, mientras más elogiado, ¿se dice? Sí. Ante la empresa o en el negocio en el que yo esté, voy a ser mejor recibido en casa. Sí, desde niños fuimos educados que el amor y la aprobación eran directamente proporcional a las buenas notas de la escuela. Entonces, entre mejores notas sacabas en la escuela, había más amor y aprobación. Y uno quiere amor, quiere aprobación y quiere honra. Y uno piensa, entre más genero para mi casa, más seré honrado. Tus hijos no necesitan tanto que tú seas un exitoso en tu trabajo como necesitan tu oído, tu atención y tu corazón. Así es. Qué increíble entender esto. Tu esposa, más que el chivo, más que la lana, necesita tu oído, tus ojos, tu protección y tu abrazo. Y si nuestras prioridades son saludables, la provisión de Dios llegará. Porque recordemos que esto es algo 100% espiritual. Esto es algo espiritual. Ahí te va. Hay dos problemas del distraído, del hombre distraído. Hay diferencia entre el hombre distraído y la mujer distraída, porque la mujer se distrae quizás por el vacío. Puede ser por el vacío, pero la mujer se distrae por responsabilidades. Aunque bueno, también la mamá y todo esto, la suegra y todo esto, pero que mi suegra es un regalo de Dios. Luego les hablo de eso, pero fíjate que yo me puse a meditar que la distracción es generada en su gran mayoría por hombres compulsivos. Sí. Hombres compulsivos. Viene la oportunidad que esto. No todas las oportunidades vienen de Dios. No todos los negocios son para ti. No todas las amistades son para ti. Pero si te fijas, son hombres compulsivos, pero todo creo yo que viene de una raíz de inseguridad. Sí. O sea, el querer acaparar, el querer ser el primero, el querer tener yo todo, querer yo, es porque no hay una sanidad, ¿no? En tu interior, en donde no estás seguro de quién eres como hijo de Dios. Ahí les va. Es que me quedan 9% de pila, pero yo creo que sí la armamos. Ánimo. Fíjense, ya, con esto quiero cerrar. 4 situaciones por las cuales el hombre se desenfoca o se distrae. Número 1, por ser compulsivo. Así que todos los compulsivos digan, amor, yo les quiero decir algo.
Mira, hasta me está ahí. Yo soy un poco compulsivo. Yo soy un poco, no compulsivo, sino impulsivo. Tiendo a estar, sí, rápido, ya, por aquí anda, por ejemplo, aquí anda Don Miguel, está conectado, que me mueve, Don Miguel me mueve los miércoles cuando vamos a Mesa de Amor y hacemos algo. Y él se da cuenta, me muevo mucho por el impulso, el rush del momento. Hay momentos donde es saludable estar en paz. Quietos. Meditar inquietud, buscar la presencia de Dios, preguntarle a tu esposa, ¿vamos bien? Oye, ¿vamos bien? No te preguntan. ¿Tú qué piensas? Bueno, número 1, compulsivos o impulsivos. Número 2, por buscar aprobación. Número 3, por ávaros. ¿Cuál es el hombre que busca la avaricia? Sentir que está tan ocupado haciendo dinero para su familia que ellos tienen que aguantar que él no esté. ¿Verdad? Número 4. Valores pervertidos. Por tener los valores. La perversión no tiene que ser necesariamente sexualidad. No, pero... Hay perversión en la mente pensando, yo soy el que doy la lana, ella es la que tiene que estar ahí limpiando. Que me aguante. Esas son perversiones. Eso es una perversión. Es distorsión, ¿no? También sí, es algo, pero es algo perverso para Dios. Sí. Porque es como pensar que uno vale más que otro y Dios, los dos valemos lo mismo. Luego podemos hablar de eso, pero porque quiero enfocarme en este último y es número 6, ¿cuál voy? Por 6. Conflictos no resueltos. 5. Por conflictos no resueltos. Como no he logrado resolver conflictos en mi matrimonio, entonces me genero un autosabotaje. Y yo creo que en este tiempo se necesita más que nunca estar concentrados y no distraídos. ¿Por qué? Porque dice ¿han escuchado la carne es débil? He tenido consejería con algunos hombres que me dicen, ay, es que la tentación está tremenda, pastor. La carne es débil. El versículo no termina ahí. Dice, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Cuando yo estoy correctamente enfocado, la tentación no será más fuerte de lo que yo podré soportar. Ya con esto quiero cerrar y simplemente porque quiero ir por el cargador de la laptop, pero ¿quieres decir algo? No. O sea, creo que si concluimos esto es tenemos que proteger nuestro matrimonio, tenemos que ser diligentes en eso, podríamos energía y tiempo, calidad en el matrimonio, ¿no? Dedicar, todas las semanas a lo mejor decir, necesito trabajar en mi matrimonio y dedicarle energía, o sea, mi energía en eso. ¿Qué tengo que hacer para dedicarle? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Porque a veces decimos, tengo que hacer. ¿Qué tengo que dejar de hacer para dedicarle el tiempo a mi matrimonio? ¿Qué tengo que dejar de hacer para crear esa atmósfera de hogar para que mi esposo se sienta a gusto y quiera estar y podamos crecer como matrimonio, ¿no? Creo que eso es lo más importante, proteger nuestro matrimonio y no desenfocarnos, ¿no? Sí, pues yo creo que está intenso y parecería algo tan sencillo y tan simple, pero es tan peligroso estar desenfocados, porque un hombre... Entonces podría decirse que un matrimonio enfocado es peligroso para el diablo. Sí. Pero un matrimonio desenfocado, distraído... Pierde y pierde a sus generaciones. Sí, claro.